Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Soy Marta Ramírez, coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy nuestra conferencia se titula Los retos de la innovación social y los desafíos en los territorios. El enfoque de innovación social es relativamente reciente y ha cobrado particular relevancia como objeto de política pública y como marco de análisis para diseñar e implementar proyectos novedosos orientados a generar cambios sostenibles en los territorios. Entender los fundamentos conceptuales de este enfoque, sus manifestaciones prácticas, así como la metodología que lo soportan, constituye un aspecto fundamental para fomentar el desarrollo social de una manera responsable. Y precisamente de esto se trata la conferencia del día de hoy. Durante el desarrollo del webinar podrán formular sus preguntas a través del chat, que serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado Haider Vega Jurado, quien es doctor especialista en proyectos de ingeniería e innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero industrial de la Universidad del Atlántico y actualmente se desempeña como profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Sus trabajos recientes se han centrado en el análisis de la estrategia de innovación empresarial y los procesos de transferencia de tecnología. Y desde el año 2006 colabora con la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura como docente y tutor académico. Bueno, damos la bienvenida a nuestro conferencista Haider. Bienvenido, Haider. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, para mí es un placer estar esta tarde con ustedes. Agradezco la invitación que me ha hecho la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte para participar en esta serie de webinars y tratar con ustedes este tema, que creo que es un tema que tiene una relevancia importante en nuestros contextos y sobre todo ahora en la situación en la que estamos viviendo. Hablar sobre los retos de la innovación social y los desafíos que territorios como los nuestros tienen en el marco de esta temática. Entonces, bueno, un placer estar con ustedes y espero que esta charla realmente sea de su interés. Comencemos. La charla se titula Los retos de la innovación social y los desafíos en los territorios y me voy a permitir comenzar por la última parte, asociada a los desafíos que tenemos nosotros en contextos como el latinoamericano. Para eso voy a traer a colación un informe elaborado ya hace algunos años por la Organización de Estados Iberoamericanos y en el cual participaron diversos investigadores y especialistas en el contexto regional. Este estudio, desarrollado ya aproximadamente unos 6-7 años, tenía como objetivo analizar cuáles eran esos desafíos que tenía la región de Iberoamérica en su conjunto para promover no solo procesos de crecimiento, sino en un sentido más amplio, procesos de desarrollo y la cohesión social de los territorios. En el marco de este estudio se plantearon diversos elementos como desafíos que tenía o que debía afrontar la región en los próximos años si quería realmente dar un salto significativo en estas temáticas. Un primer desafío, como no es para nadie, digamos, un misterio, promover obviamente un desarrollo productivo con mayor valor agregado. Es decir, avanzar más allá del desarrollo industrial basado o centrado en la explotación de recursos naturales hacia el desarrollo de un sector industrial mucho más fuerte, que propendiera por el desarrollo de bienes, productos, servicios con un mayor valor agregado, conectado un poco con el último punto que ustedes ven en la diapositiva, con una mayor incorporación de ciencia y tecnología. Pero más allá de esto, que es obviamente un desafío fundamental de territorios como el nuestro, también se planteaba que en el marco de los procesos de cambio y de transformación social se necesitaba avanzar en temas como la equidad distributiva, lograr una mayor cohesión ciudadana, una mayor participación de los ciudadanos, de las personas en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional y fomentar una educación de mayor calidad, ¿vale? Con una amplia cobertura en todo el territorio. Y obviamente, como no, el último punto asociado a la madurez científica y tecnológica, en el sentido de que necesitaba la región como un todo lograr o realizar mayores esfuerzos en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación
como elementos o motores claves de esos procesos de desarrollo. En este estudio también se planteaban algunas recomendaciones en torno a estrategias que nos permitieran enfrentar estos desafíos. No voy a entrar de pronto en detalle en analizar todos los puntos recomendados en el marco de esta investigación. Simplemente quiero hacer énfasis en dos elementos que están directamente asociados con el tema que hoy nos ocupa. Un primer punto señalado en este estudio era la necesidad de repensar la ciencia y la tecnología en nuestro contexto, el contexto iberoamericano, pero fundamentalmente en el contexto latinoamericano. Y cuando se planteaba esto de repensar la ciencia y la tecnología, básicamente lo que estaba detrás era un llamado a la necesidad de fomentar, obviamente, procesos de investigación, de desarrollo científico rigurosos, basados en el principio de excelencia, pero también teniendo en cuenta la relevancia, la pertinencia social de esas investigaciones a la luz de las necesidades y de las demandas que tienen nuestros pueblos. Es decir, no solamente se trata de promover una ciencia excelente, que eso es obviamente fundamental y es un requisito, como ya hemos dicho, y un aspecto en donde nuestros territorios están en una clara desventaja, pero también es necesario pensar en el momento de promover esas actividades científicas en la pertinencia de las mismas en términos de las necesidades, los requerimientos que la sociedad tiene. Esto fundamentalmente porque estamos en territorios o en contextos donde los recursos son escasos y tendríamos que propender por un mayor uso, una mayor apropiación y uso social de ese conocimiento, de esa ciencia que se genera. Y en el marco de esto, el segundo elemento que se planteaba era también la necesidad de ampliar el concepto, el enfoque de lo que hasta el momento se venía trabajando y entendiendo en materia de innovación. Y vincular esos procesos de innovación que desde hace décadas se vienen fomentando en el contexto, no solamente obviamente latinoamericano, sino a nivel mundial, vincularlo de una manera mucho más estrecha con esas demandas que tiene el territorio, con esas demandas de la sociedad. Mire, sobre innovación se viene hablando desde hace muchas décadas, ¿vale? La innovación se ha reconocido como el motor, el elemento clave del crecimiento económico de los territorios. Y sobre este punto realmente no existe ya mayor discusión. ¿Sí? Hoy día, incluso a nivel de las políticas públicas, la innovación es considerada un elemento fundamental para lograr esos procesos de cambio, de transformación a nivel industrial, a nivel económico, que impactan de una manera clara en el crecimiento de las naciones. Pero de lo que se trataba aquí, o de lo que ellos estaban planteando, era, sin desconocer ese elemento, había que tener una visión o desarrollar una visión o un enfoque mucho más amplio. Como les comentaba, el concepto de innovación se ha venido trabajando desde hace varios años, circunscrito en la mayor parte de los casos a los enfoques asociados a los procesos de innovación empresarial, ¿sí? Con el objetivo de desarrollar nuevos productos, ya sea bienes o servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de gestión o incluso nuevas estrategias de mercadotecnia que permitan generar valor, que faciliten la supervivencia empresarial, la generación de valor para la sociedad en general, para las propias organizaciones económicas y en términos generales que promueva un mayor o un mejor desarrollo productivo con un mayor valor agregado. Sobre esto, los diferentes países, incluyendo países de nuestro contexto, vienen adelantando políticas, ¿vale?, orientadas a este fin. De hecho, desde la década de los 90, cuando se da un cambio importante, por ejemplo, en el contexto nacional, en lo que tenía que ver con las políticas de ciencia y tecnología, comenzó a hablarse de una manera directa de la innovación. Ya no solamente era ciencia, tecnología, sino ciencia, tecnología e innovación. Y desde allí, nosotros hemos atestiguado diversas iniciativas que se han venido adelantando en los contextos nacionales y regionales para fomentar estos procesos de innovación. La llamada de atención en el marco del documento que yo les comentaba, ese estudio elaborado, auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, era que además, adicional a esos procesos de innovación empresarial, era necesario comenzar a plantear procesos de innovación con una perspectiva un tanto diferente, en el sentido de que se orientara no solo o no tanto al desarrollo productivo, a fomentar un desarrollo productivo con mayor valor agregado, sino que a través de estos procesos de innovación, incluso con una fuerte articulación con los procesos científicos y tecnológicos, se promoviera transformaciones sociales que conllevaran, obviamente, a esos grandes retos que como región nosotros tenemos. Una mayor equidad distributiva, una mayor cohesión,
una participación ciudadana mucho más activa, mejorar nuestros índices de educación, las condiciones de salud, etcétera, etcétera. Y en términos generales, podríamos decir, ya con el enfoque más reciente de los ODS, procesos de innovación que contribuyeran realmente a un desarrollo sostenible del territorio, desarrollo sostenible de la región. Estos dos procesos de innovación empresarial y esta nueva dimensión, de la cual de hecho es el tema central en el marco de esta charla de innovación social, como ustedes vieron, no son enfoques excluyentes ni que se contraponen. De hecho, hay muchas zonas, muchas áreas de intersección, muchos puntos en común entre los dos, pero también hay unos matices y unos elementos que conviene o que vale la pena distinguir o diferenciar. Entonces ya en este punto, lo importante es destacar, o esta discusión nos lleva de una manera directa al enfoque de la innovación social. ¿Sí? Ese elemento que se destacaba en este estudio de la OEI y que de hecho a nivel internacional ha ido cobrando fuerza en las últimas décadas, ¿vale? Se está convirtiendo en un elemento central, ya no solo con el objetivo de fomentar el crecimiento de las naciones, sino lograr un desarrollo social mucho más equitativo, inclusivo, etc. Pero bueno, aquí surge de manera obligada que esta pregunta, ¿qué es o qué entendemos nosotros por innovación social? Y debo reconocer que aquí en este punto realmente tenemos diversas definiciones. De hecho, para algunos, incluso los académicos que han trabajado en las últimas décadas sobre este enfoque, señalan que de pronto esta gran diversidad, que es un elemento característico en sí del enfoque en términos de su abordaje, de su entendimiento, a veces representa en algunos casos una debilidad también para su promoción desde el punto de vista político. Y fíjense ustedes, mientras que cuando hablamos de innovación empresarial, nosotros disponemos de directrices a nivel mundial, incluso que nos presentan una clara definición de lo que es la innovación empresarial, cuáles son las tipologías de la innovación empresarial. Por ejemplo, el manual de Oslo, ¿cierto? Uno de los manuales de la OCDE se dedica de manera expresa a presentarnos esas definiciones y de hecho es utilizado por los diferentes gobiernos, incluso Colombia, para definir políticas públicas y definir el tipo de iniciativas que se consideran innovadoras, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al campo de la innovación social, no disponemos de ese tipo de instrumentos. De hecho, no hay una definición universalmente aceptada sobre lo que es la innovación social. Esta gráfica que ustedes están viendo, en este momento presentado en sus pantallas, recoge algunos de los centros más importantes, de los centros de referencia a nivel internacional, que han venido trabajando en las últimas décadas sobre esta temática de innovación social. Y lo importante es, si ustedes entran a la página web de alguno de esos centros, Nesta, de Young Foundation, el Centro para Innovación Social de Stanford, etcétera, etcétera, ustedes van a encontrar diferentes definiciones que tienen algunos elementos comunes, que va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a partir, digamos, y a debatir en el marco de esta charla, pero al final son definiciones también que presentan algunos puntos diferenciales. Y eso es así porque en gran medida el enfoque de la innovación social o su construcción ha estado determinado por la visión que han tenido en gran parte del mundo estas organizaciones que se han dedicado a su fomento o a su desarrollo desde el punto de vista político. Aquí les voy a presentar algunas definiciones simplemente para que ustedes vean. Para Mulligan, por ejemplo, la innovación social comprende actividades y servicios innovadores que tienen como objetivo satisfacer una necesidad social y que son desarrolladas fundamentalmente por organizaciones cuyo propósito es social, son sociales. Huber plantea que las innovaciones sociales son sociales tanto en sus medios como en sus fines y definen unas nuevas ideas, ya sean productos, servicios o modelos, que dan respuestas a necesidades sociales. Fíjense que este es un elemento común en la definición anterior, y crean nuevas relaciones sociales, ¿vale? Son al mismo tiempo innovadoras en sí mismos, pero al mismo tiempo promueven o producen una mejora en la capacidad para actuar. De aquí ustedes ven el enfoque, tiene varios puntos diferentes, pero aquí ya comenzamos a notar algunos elementos comunes y es el objeto de la innovación social. La innovación social está fundamentalmente orientada a responder necesidades sociales. Y precisamente por la amplitud y la diversidad de esas necesidades sociales es que vamos a encontrar diferentes enfoques o aproximaciones a esta temática.
Hay necesidades sociales relacionadas con la falta o la carencia de ingresos por parte de ciertas comunidades. Entonces allí se pueden plantear enfoques de innovación social orientados precisamente a crear soluciones que les permitan o que les suministren a esas comunidades un medio de sustento económico. Hay otras necesidades sociales enfocadas en el acceso a servicios básicos de salud, de educación, incluso una vivienda digna. Entonces allí el enfoque será distinto. Hay otras que de pronto las necesidades están más en el campo de la participación ciudadana, de cómo nosotros ejercemos nuestros derechos como ciudadanos, cómo nos hacemos oír, cómo realmente incidimos en el diseño de políticas que sean adecuadas. Allí también hay otro enfoque, otro campo de la innovación social. Entonces, esa diversidad de necesidades sociales nos lleva a que los enfoques que se han ido generando, creando para aproximarse a esta estrategia sean un poco diferentes. Ya como último, quiero mostrarles aquí esta definición, que es la definición de la CEPAL, un poco más próxima a nuestro contexto. Y fíjense cómo lo define la CEPAL. La innovación social son nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos, herramientas, combinaciones, ¿vale?, de factores orientados a mejorar las condiciones sociales. Ahí vuelve a estar ese factor común. Aquí hablábamos de satisfacer o dar solución a necesidades, aquí hablamos de mejorar las condiciones sociales. Pero adicional, la CEPAL plantea lo siguiente. Un factor clave en el surgimiento de las innovaciones sociales es la activa participación de la comunidad, desde la definición del problema hasta el diseño y ejecución de las posibles soluciones. Entonces, fíjense, este elemento no es un elemento menor. La CEPAL ya está planteando en el marco de su propio enfoque o aproximación de que para que se considere una iniciativa como una iniciativa de innovación social, es muy importante que se promueva esa participación activa de la comunidad. Debe ser un proceso altamente participativo en donde la propia comunidad o ese colectivo que está de pronto sufriendo esa necesidad o evidenciando ese problema, participa en la definición, priorización del mismo e incluso en el diseño de estrategias o de soluciones orientadas a mejorar. Y aquí hay ese elemento de participación, fíjense, cobra mayor relevancia en este enfoque de la CEPAL que de pronto en los enfoques anteriores, que constituyen o que son fundamentalmente enfoques que se han desarrollado en el contexto europeo. Pero en términos generales, más allá, digamos, de las diferencias o de esos puntos en donde podremos nosotros de pronto incidir en función del enfoque que tenga la institución o la organización que promueva esa perspectiva de innovación social, nosotros pudiésemos señalar de que hay tres rasgos básicos, ¿vale?, cuando hablamos de innovación social. Un primer rasgo básico es que la innovación social, como ya hemos señalado, representa una solución novedosa para dar respuesta a una necesidad, a una problemática social. Y por lo tanto genera un valor social, un valor colectivo, mucho mayor que el valor individual que pueda representar para un actor. Las innovaciones sociales pueden adquirir de esta manera diferentes formas. Puede ser o puede enmarcarse en el desarrollo de una nueva política pública. Puede ser una nueva forma de organización social. Puede ser incluso una empresa con fines sociales, una empresa social, ¿cierto? Puede adquirir diferentes esquemas, pero lo importante es que el valor que esa intervención genera un valor social mucho mayor, un valor económico, un valor individual para un actor particular. Otro elemento fundamental es que favorece esa participación. Todas las innovaciones, incluso las innovaciones empresariales, hoy día se reconocen que son innovaciones que de una u otra manera implica cierto grado de colaboración entre actores. De hecho, si pensamos nosotros hoy en los procesos de innovación empresarial, en las empresas tradicionales con fines de lucro, nosotros vamos a encontrar que difícilmente hay una organización que innove sola, que innove en el vacío. En algún momento esa empresa necesita de pronto conectarse o contactar, relacionarse con un proveedor, un cliente, etc. Es decir, es un proceso muy participativo. Pero en el caso de las innovaciones sociales, esto todavía adquiere una dimensión mayor. Cuando hablamos de innovaciones sociales, ese componente, ese elemento de participación es trascendental. Ya incluso lo mirábamos en el enfoque, en esa aproximación que plantea la CEPAL, en donde destaca de una manera directa, explícita, la necesidad de la participación activa de la comunidad en ese proceso de identificación de la problemática y la definición de las soluciones.
Y la innovación social, como le había comentado, pueden tener o adquirir diferentes formas. Pueden ser nuevos servicios, pueden ser nuevas formas o modelos de gestión, nuevas prácticas, incluso pueden ser nuevos productos que satisfacen necesidades de ciertos colectivos o resuelven esa problemática social. Hay muchos elementos, digamos, detrás de estos procesos de innovación social. Ya más adelante le voy a mostrar unos casos y le voy a mostrar también algunas características específicas o puntuales también para considerar. Como yo les comentaba hace algún momento, uno de los, por decirlo de alguna manera, dificultades o elementos que han hecho de que este proceso, este enfoque de innovación social adquiera esta dimensión o esta amplitud, es el hecho de que las necesidades sociales son muy diversas. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes ámbitos en los cuales se pueden desarrollar procesos de innovación social. Aquí estoy presentando solamente algunos de ellos. Esto no es obviamente o no pretende ser una lista exhaustiva, sino algunos de los ámbitos interesantes o más importantes en donde se han desarrollado iniciativas. Vuelvo y repito, sin ser necesariamente una lista exhaustiva. Se pueden adelantar procesos de innovación social en materia, en campos asociados con la sostenibilidad, la movilidad, vivienda y urbanismo. Por ejemplo, hoy día que se habla mucho de la transformación de los territorios en territorios inteligentes, la consolidación de smart cities, la consolidación de territorios que propendan, ¿vale?, y unos sistemas de apoyo y de servicios a los ciudadanos que sean también innovadores, la sostenibilidad de esas intervenciones. Ahí hay un campo interesante. Hay otro campo también en materia de la gobernanza y la participación. Perdone, simplemente una pregunta, ¿me están escuchando bien? Es que me salió un mensaje de la señal. Marta, ¿está bien la señal? Sí, te estoy escuchando bien. ¿Sí? Vale, que me apareció un mensaje de que la red estaba lenta, que desactivara la cámara, entonces era para mirar cómo estaba la recepción. Hay otros ámbitos que pueden ser, por ejemplo, la gobernanza, en términos de la manera como los entes gubernamentales, las organizaciones se comunican, interrelacionan con el ciudadano, tanto para ofrecerles servicios como para también hacer una gestión adecuada de las políticas, diseño e implementación de políticas públicas, por ejemplo. Y ni qué decir en el campo de la economía social, que ya más adelante miraremos algunos casos y ejemplos, que también aquí es un punto fundamental, un ámbito central, en donde incluso esas dos grandes esferas que hablábamos hace un momento de innovación empresarial e innovación en social convergen. Cuando se desarrollan emprendimientos sociales, cuando se desarrollan modelos de negocio sociales, es decir, empresas que bajo lógica de mercado ofreciendo productos o iniciativas orientadas. Sí, perdón, sentí un retorno. Servicios sociales, envejecimiento social y a nivel local también diversas iniciativas de innovación social que se han adelantado en estos ámbitos. Y repito, no son los únicos, pueden incluso, hay muchos ámbitos que de pronto aquí no se recogen. Y debido a esta variabilidad, es de pronto el problema a veces de encasillar o de tratar de abordar la innovación social bajo un enfoque único. Esta variabilidad de ámbitos nos lleva también a diferentes formas de implementación de la innovación social. Como decimos, como estaba comentando, en el campo, por ejemplo, de la gobernanza y participación, la innovación social se puede ver reflejada en unas políticas públicas innovadoras. En el campo del emprendimiento social y la economía social, la innovación social adopta fundamentalmente la forma de modelos de negocios innovadores sociales, ¿cierto? Entonces, en el campo de envejecimiento, igualdad, educación y cultura puede adoptar la forma de organizaciones no gubernamentales para implementar estos procesos. Es muy diverso, ¿vale? La manera como se estructuran las iniciativas y los objetivos que persiguen. Algunos ejemplos de innovación social en los ámbitos que hemos señalado. Miren, por ejemplo, tenemos plataformas como Havas,
la tecnología ha hecho y ha significado un papel fundamental, jugado un rol fundamental para el fomento de iniciativas de innovación social. Más adelante tocaremos este punto más en detalle. La comunicación ha permitido articularse y conectarse de una manera mucho más eficiente. Plataformas como esta, por ejemplo, han sido importantes para hacer sentir la voz del ciudadano y para crear movimientos alrededor de causas que se consideran justas por ciertos colectivos. Hacer escuchar, hacer sentir su voz. Es una forma, digamos, en ese ámbito de la participación ciudadana, es una forma de innovación social, fomentando nuevos procesos de organización con el objetivo de incidir en los procesos de diseño de políticas públicas, por ejemplo. Otras iniciativas muy conocidas en nuestro contexto, por ejemplo, la Fundación Techo, está presente en 19 países de América Latina, Colombia incluido, y ha mostrado unos resultados interesantes. Una fundación orientada a luchar contra la pobreza y sobre todo en un campo asociado a fomentar el desarrollo de viviendas dignas para las personas. E incluso en situaciones como las que estamos viviendo ahora se tornan más relevantes. Ahora cuando nos plantean o nos piden que estemos la mayor parte de nuestros tiempos, la mayor parte del tiempo en las casas, el punto es que hay muchas personas que no tienen una vivienda digna, una casa en donde poder estar. Fundaciones como esas, a través de modelos, esquemas basados en el voluntariado, en las donaciones, han logrado incidir de manera activa y ofrecer soluciones a esta problemática que hemos mencionado. Ustedes aquí ven, por ejemplo, información tomada de la propia página web de la iniciativa, algunos indicadores de impacto. Más de 1.200.000 personas movilizadas como voluntarios para participar en estas iniciativas, ¿vale? Y más de 120.000 familias, ¿vale? A las cuales se les ha apoyado para la construcción de una vivienda. Y fíjense que en el marco de esta iniciativa se trabaja en diferentes ámbitos. Desarrollo de vivienda, pero también en la parte asociada con la promoción de la conciencia y la acción social, que es un elemento fundamental en estas iniciativas de innovación social, como veremos, ¿cierto? No es solamente incidir de manera puntual en algún momento llevando a cabo un programa específico, sino tratar de realmente lograr una transformación social incidiendo en la manera como las personas asumen el problema y se comportan ante él. Organizaciones como esta tienen, de hecho, como parte de sus pilares fundamentales, ese componente asociado a la promoción de esa conciencia y esa acción social a través de todos estos programas de voluntariado. Y fíjense que incluso también contempla la parte o el elemento de incidir en la política pública como un elemento fundamental a través de los análisis, de las propuestas que desarrolla para incidir en el diseño de políticas que contribuyan a dar solución a esta problemática. Otros ejemplos de innovación social, esto seguramente ustedes han escuchado, ¿cierto? El Ecomuro, una innovación nacida aquí en Colombia, ¿cierto? De pronto lo han escuchado en algún momento o han leído sobre esta innovación desarrollada por una familia, una innovación que lo que permite es captar el agua lluvia. En este caso, fíjense, se está diseñando, la innovación consiste en un nuevo, podríamos decir, producto asociado con un nuevo sistema de recolección y de purificación del agua para atacar una problemática que hoy día todavía, incluso en pleno siglo XXI, tenemos nosotros en nuestro contexto, incluso en nuestras áreas urbanas, en muchos casos, y es el acceso a agua potable. Y a veces hay acceso, pero los costos son muy elevados. Entonces, este tipo de iniciativas propende por ese tipo de soluciones. Entonces, ustedes fíjense, es una iniciativa muy interesante, un diseño que, como ustedes ven, es un diseño que se puede desarrollar con un bajo costo, ¿vale? Y que implica básicamente un sistema de filtración con 6 filas de recipiente. En este caso son envases PET aproximadamente de 2.5 o 3 litros que utilizan y crean estas estructuras, estas columnas. Ahí alrededor, el estándar es como alrededor de 54 botellas para crear un muro de este tipo, que sirve para recolectar agua lluvia y para hacer el sistema de filtrado. Ahí tienen algunas cifras del impacto de esta iniciativa. Pero lo importante, también lo interesante, es la manera como opera y lo que está detrás. Esta iniciativa no solamente, digamos, es innovadora en términos del producto que se está mostrando, de la solución,
sino también en las relaciones que se ha tejido a partir de la implementación de la misma. Hay muchos elementos detrás de esta iniciativa que se ponen en valor. Es un ejemplo también de economía circular. Estas iniciativas en los sitios donde se han implementado, por ejemplo, hay una orientación muy fuerte también a trabajarlo no solamente en las casas, sino también con los colegios. En Bogotá se han hecho muchas iniciativas y en otras partes del país. Primero, define una nueva red de relaciones con los recicladores, por ejemplo, para poder acceder a esos productos. Incluso las propias familias de los estudiantes de esos colegios o en los barrios donde se van a implementar participan en estos procesos para poder obtener esa materia prima, que serían esos envases. Y luego también, por ejemplo, cuando se trabaja esto con los colegios, que son en los propios talleres de los colegios, con los propios estudiantes, que se hace el proceso de montado. Los niños son los que hacen las perforaciones, por ejemplo, en las tapas, que son las que sirven de unión entre los diferentes envases, y contribuyen a todo este proceso de diseño y montaje. Y después también hay un proceso incluso de decoración, ustedes miran, de los muros, ¿vale? Que sirve también para, como medio de expresión y para también medio de sensibilización y concientización social, para hablar sobre la importancia del desarrollo sostenible o de cuidar el agua, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos aquí detrás que hacen que más allá del producto que se está creando, este nuevo sistema de purificación, tenga también otros rasgos innovadores, ¿sí? La parte de la participación comunitaria, lo que tiene que ver con los propios procesos de diseño de los muros, la economía circular que se promueve a partir de estas iniciativas. Y así como esta podemos encontrar varias. Litro de Luz, por ejemplo, es una iniciativa más de carácter internacional. Comenzó con la famosa lámpara de Morse que desarrolló este mecánico brasilero a comienzos de este siglo, por allá en el año 2002, que básicamente es una idea también muy simple basada en el uso de envases desechables, de envases reciclados, de envases de PET, normalmente de refresco, y que hacen una mezcla de agua con cloro y lo ubican en los techos, que a través de los principios de refracción sirven para iluminar. Ese invento sencillo, que puede generar hasta 60 vatios, se puso a disposición por parte del inventor a nivel mundial. Y a partir de allí se crearon diversas asociaciones y movimientos interesantes. La primera, el inventor, fíjense aquí lo curioso detrás de esto, la persona que desarrolló este invento no estaba obviamente interesado en ningún tipo de beneficio de carácter económico y dejó el desarrollo abierto para que cualquiera persona lo pudiese explotar o utilizar. Y en Filipinas se creó el primer emprendimiento social basado en este concepto. Entonces llegó un señor y a partir de esta idea creó un emprendimiento social en donde proveía esta solución a barrios a un bajo costo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ya este está cobrando y el otro lo dejó libre. Pero ese elemento fundamental garantizó la sostenibilidad y la escalabilidad de la iniciativa. Y eso es un rasgo que muchas veces tiene que estar presente y que más adelante miraremos. A veces pensamos que las iniciativas de innovación social tienen que ser completamente gratuitas. Y eso muchas veces es un error. Porque parte fundamental detrás de estas iniciativas es garantizar una alta participación de la comunidad para su sostenimiento y un modelo que garantice su sostenibilidad a futuro. De lo contrario, podemos caer en una iniciativa que puede ser interesante, puede ofrecer una solución, pero es una iniciativa puntual de corto plazo y la iniciativa muere. Si somos capaces de crear un modelo de sostenibilidad, ¿vale?, que garantice el desarrollo futuro, incluso la ampliación de esa iniciativa, del escalamiento de esa iniciativa, podemos llegar a tener un impacto social mayor. Entonces, no siempre, digamos, cuando se está hablando de innovaciones sociales, hay que ir o hay que reñir con ese principio económico. Obviamente el lucro no es lo fundamental, pero si somos capaces de generar un modelo que garantice la sostenibilidad, eso puede ser un elemento importante para el sostenimiento de la iniciativa. Y este caso lo refleja. Entonces, partiendo de esta idea desarrollada en el Brasil, este señor en Filipinas desarrolló ese emprendimiento social y pudo llegar en los primeros meses a casi 15.000 familias y luego tuvo un crecimiento interesante. Luego aquí en Colombia vino otro emprendedor bogotano que conoció esta iniciativa de Filipinas y la replicó aquí en Colombia, la organización Litro de Luz, y comenzó implementando, digamos, el mismo principio en varios barrios de Bogotá para llevar soluciones de energía eléctrica a estos sitios. Y hoy esta fundación Litro de Luz, fíjense, ha escalado y ya incluso
implementa elementos o tecnologías, digamos, más modernas. Claro, todo siempre bajo el concepto de bajo costo. Opciones a bajo costo a esas comunidades vulnerables. Ya hoy no solamente está orientada a ofrecer el servicio de electricidad, de luz, no más que electricidad, digamos, de luz en esos hogares o en esas regiones que no tienen acceso a la energía eléctrica, sino que también está llevando soluciones a bajo costo en materia de acceso a Internet, ¿vale? Con diseños de productos de pirámide, ¿vale? Que puedan ofrecer soluciones a estas comunidades, ¿vale? Repetidores de Internet ubicados en los postes de energía que funcionan con paneles solares, por ejemplo. Y en donde, para poder implementar esto, se demanda una participación activa de la comunidad en la propia instalación de los postes, en la propia participación en los procesos de fabricación. Hay procesos también de educación y de entrenamiento detrás para el mantenimiento de estas instalaciones. Fíjense cómo estos elementos que señalábamos anteriormente se repiten en estas ideas que estamos, en estas iniciativas que estamos comentando. Será solución a una problemática. Se tiene un impacto social interesante, pero al mismo tiempo se fomenta de manera activa la participación de la propia comunidad. No es que se le va a dar una solución y se le entrega. Se corre el riesgo, si trabajamos de esa manera, que no haya una apropiación adecuada de esa tecnología o de esa solución y que termine decayendo. Aquí se busca esa intervención de manera íntegra. En línea con esto, fíjense, en los últimos años, y debido a la, por decirlo de alguna manera, la amplitud del enfoque de innovación social, se ha tratado de definir de pronto ciertos criterios o elementos que nos permitan analizar y valorar si realmente una iniciativa puede ser denominada, etiquetada como una iniciativa de innovación social. Esto quizás incluso adquiere mayor importancia para las entidades supranacionales que a veces se encargan de orientar o de dar recursos para el fomento de estas iniciativas. Por ejemplo, convocatorias, por ejemplo, del BID o de la CEPAL, ¿cierto? Si vamos a hacer una convocatoria para premiar o para dar recursos a iniciativas de innovación social, tendríamos que o deberíamos tener un marco, por lo menos básico, elemental, para poder evaluar el carácter innovador de la iniciativa y si realmente es una iniciativa de innovación social. Y en ese sentido se han creado varias aproximaciones. La que más se ha venido empleando en los últimos años y que ha sido adoptada, por ejemplo, por el BID, es este esquema propuesto por Buckland y Murillo en el año 2014. Ellos plantearon un modelo que ellos llamaron las 5 variables, pero realmente la primera variable no era en sí un elemento o criterio definitorio de si era o no innovación, porque era básicamente decir qué tipo de iniciativa era, si era un producto, un nuevo proceso, etcétera. Yo diría que los 4 elementos fundamentales de estos señores, que estos señores plantearon, son estos 4 rasgos que ustedes están viendo en pantalla. Entonces se habla de que realmente si estamos analizando procesos de innovación social o estamos tratando de valorar si una iniciativa puede considerarse una innovación social, deberíamos tener en cuenta esos 4 puntos. Primero, que es el punto central, como ya hemos señalado, debe tener un impacto social. Es decir, aquí no se trata de una iniciativa que genere un valor económico solamente. Debe haber un impacto social fuerte. Un impacto social en términos de dar solución de una manera novedosa a una necesidad que tiene un determinado colectivo. ¿Vale? Y ese puede ser en diferentes áreas: educación, salud, vivienda, etc. Segundo elemento, en línea con lo que estábamos comentando, colaboración intersectorial. Se tiene que fomentar ese proceso de participación activa, no solamente de las personas que llevan a cabo la iniciativa, sino de la propia comunidad, del Estado, de otras fundaciones, una ONG, de instituciones financieras, de las universidades que participen en estos procesos. Y tercer y cuarto punto, que yo diría que son de pronto los puntos más interesantes. Hay muchas iniciativas que obviamente tienen un impacto social. Hay muchas iniciativas que obviamente suponen algún mayor o menor medida cierto grado de colaboración. Pero cuando llegamos a estos 2 puntos es donde ya comienza, yo siempre digo ahí es el punto de inflexión, en donde comienza a separarse esas iniciativas sociales tradicionales a una iniciativa de innovación social. Y es que tendríamos, o se tendría que plantear un modelo que garantice la sostenibilidad de esa iniciativa y ojalá también la escalabilidad y replicabilidad, ¿cierto? Tiene que ser una iniciativa sostenible y en la medida de lo posible escalable. Y esto es interesante,
Y aquí en este punto, cuando hablamos de sostenibilidad y escalabilidad, muchas veces eso nos lleva o nos obliga, no siempre, pero en muchos casos, a tener que pensar, por ejemplo, en el desarrollo de un modelo de negocio detrás. Y es aquí, vuelvo y repito, donde comienza a entrar un mayor grado de convergencia los procesos de innovación empresarial con los procesos de innovación social. Hay muchas formas de garantizar estos elementos. Las más simples cuando hablamos de la parte de la sostenibilidad es a través, por ejemplo, de donaciones o incluso utilizar plataformas de crowdfunding. Utilizar, obviamente, dependiendo de la orientación de la iniciativa, la financiación pública, o incluso si queremos elementos más innovadores o formas más innovadoras de financiación, los bonos de impacto social, ¿cierto? Que se han mostrado como un elemento, bueno, es más reciente, pero interesante para estimular la inversión privada en proyectos sociales, los bonos de impacto social. Y podríamos ahí buscar otros esquemas. Las microfinanzas, por ejemplo. Hay muchas iniciativas de innovación social que se basan la sostenibilidad en el concepto de las microfinanzas, ¿cierto? En Paraguay, por ejemplo, la Fundación Paraguaya es muy famosa a nivel mundial por sus escuelas autosostenibles. Ellos ofrecen entrenamiento, capacitación a colectivos vulnerables desde el punto de vista práctico en determinadas áreas, cursos de repostería, cursos de albañilería, cursos de etcétera, etcétera, en la parte agro, ¿vale? Y tienen un esquema de microfinanzas en donde apoyan a esas personas que han recibido la formación para que desarrollen pequeños negocios, pequeños emprendimientos, ¿vale? Y a partir de allí ellos puedan tener una fuente de sustento, ¿vale? Y a través de esos préstamos que se les da de manera conjunta a esas personas que participan en los procesos de formación, los retornos sobre ese crédito conforman un fondo rotatorio que sirve para seguir financiando a otras personas y seguir adelantando otras iniciativas. Modelos como estos se han mostrado como modelos interesantes para garantizar estos procesos. O desarrollo de modelos de negocios sostenibles. Ahí ya entramos a los procesos de desarrollo de emprendimientos de carácter social. Desde el punto de vista de escalabilidad, para escalar las iniciativas son importantes las alianzas. Establecer alianzas con terceros que nos lleven o que contribuyan para que esa iniciativa pueda ser replicada en contextos diferentes. Franquicias sociales que se están cobrando también bastante relevancia. El caso que yo les mostré del litro de luz, ¿cierto? Comenzó el modelo del emprendimiento social en Filipinas y aquí se replicó por el contacto que tenían esos emprendedores. Y así podemos encontrar diversos esquemas. Estos elementos son importantes, vuelvo y repito, porque esto nos lleva a ese campo que también ha ido cobrando fuerza de los modelos de negocios sociales sostenibles, ¿sí? El desarrollo de emprendimientos sociales, que es fundamental. Y que de hecho yo veo con bastante entusiasmo, por ejemplo, cuando he estado en charlas o he estado acompañando a estudiantes de nuestra universidad en procesos de emprendimiento, muchos están desarrollando esquemas con estas características. ¿Sí? La gente joven se está orientando cada vez más a desarrollar emprendimientos que no solamente obviamente tienen ese componente de rentabilidad por ser una empresa, de tener un modelo financiero que sea sostenible, sino que también más allá llevan o promueven un impacto en áreas sociales o ambientales interesantes. Aquí, por ejemplo, les comento este caso, el de la colmena que dice sí, es un caso muy interesante. Bueno, aquí en Colombia se han planteado algunas iniciativas algo similares, pero es una iniciativa de comercio justo que se desarrolló en Francia y ahora se encuentra, o sea, se ha escalado y replicado en varios países de Europa, Italia, España, el sur de Alemania, ¿vale? Y es una iniciativa de comercio justo que lo que intenta es poner en contacto a los productores locales con los consumidores a través de unas plataformas tecnológicas. Pero es muy interesante cuando tengan tiempo, si pueden y entran a la página web para que vean el funcionamiento. No es solamente una plataforma de conexión en donde yo como cliente de pronto a través de la plataforma le compro al agricultor local o a la persona que lleva la huerta cerca de mi casa determinados productos, ¿vale? Promueve una red de relaciones mucho más fuertes. Hay un tercer actor que ellos vinculan, que son las personas que quieren o desean montar, por ejemplo, esas colmenas. Entonces yo, por ejemplo, deseo montar una colmena en mi casa, yo ofrezco mi residencia, va a ser el punto de encuentro. Yo dinamizo mi barrio diciéndole, oiga, mire, el fin de semana voy a poner aquí una colmena, entre la plataforma, estos son los productos que se están vendiendo, haga usted la compra
Y el fin de semana, el productor, el agricultor llega, deja los productos en mi casa, llegan los vecinos y ahí les entrego los productos. Y es un punto de encuentro en donde a veces se tejen también relaciones con esos productores locales. Una plataforma interesante. Y todo esto igual ustedes de pronto han escuchado hablar del sistema B, de las empresas B del mercado como una nueva alternativa de desarrollo empresarial, que son empresas, de hecho, que buscan, el mismo eslogan que ellos manejan, no ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Organizaciones de triple impacto, como también se les conoce, que más allá de la parte financiera o económica, que obviamente tienen que garantizar para poder estar en el mercado, para poder sobrevivir, promueven un impacto social o ambiental muchísimo mayor. Estas empresas están cobrando cada vez más fuerza y en diversos países se están incluso implementando regulaciones especiales para que tengan cierto tipo de beneficios. Aquí en Colombia yo creo que hay más de 60 empresas registradas. Si ustedes entran a la página web del Sistema B Colombia, pueden ver alguna de esas empresas. Aquí simplemente les estoy señalando algunas, como les dije, hay muchísimas más, ¿vale? Crepes Waffles, Acción Verde, Alcahuete. Son empresas que han recibido esta certificación y por lo tanto se han comprometido a velar no solamente por su parte, por lo que tiene que ver con su sostenibilidad financiera, sino por impactar de manera fuerte a diferentes colectivos que forman parte de su cadena de valor, a sus proveedores, sus propios trabajadores o a la sociedad en general, al proveer productos y servicios que tengan un impacto social o ambiental relevante. Entonces, estos elementos son interesantes y estos puntos, fíjense, muestran también cómo se logra esa integración entre esas dos dimensiones. ¿Sí? Crear modelos de negocios con un enfoque social al final pues puede llevar a estar planteando realmente innovaciones sociales. Un elemento fundamental detrás de todos estos procesos, obviamente, es el papel de la tecnología. Recuerden que también al comienzo, cuando hablábamos de los desafíos en los territorios, hablábamos de lograr una mayor madurez científica y tecnológica. Pero la tecnología es un elemento fundamental en estos procesos de innovación. Es cierto que hay procesos de innovación que se pueden adelantar o llevar a cabo de pronto sin tecnologías de punta, pero también es cierto que los que se logran a partir de o tomando la tecnología como base tienen un potencial de impacto un poco mayor. Aquí el reto, ¿cuál es? Desde hace rato, desde hace tiempo, ya se viene hablando del impacto que tienen determinadas tecnologías consideradas transversales en diferentes sectores económicos. De hecho, hoy estamos atestiguando lo que algunos han llamado la revolución industrial 4.0, ¿cierto? El cambio en los procesos de fabricación, producción, distribución de bienes y servicios. Procesos cada vez más automatizados, basados en inteligencia artificial, ¿vale? Con una conexión con las máquinas mucho más fuerte, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Estos elementos, y aquí vuelvo a señalar, no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí este tipo de estas tecnologías que ustedes ven a la izquierda, el Big Data, blockchain, impresión 3D, inteligencia artificial, etcétera, se han reconocido como elementos clave para el desarrollo de las industrias en los años futuros. Y de hecho se han creado muchas innovaciones y se están planteando nuevos modelos de negocio basados en estas tecnologías. El reto está también en tratar de explotar estas tecnologías en los campos de la innovación social para ofrecer soluciones más eficientes a esas demandas y esas problemáticas sociales. ¿Y por qué no? Podemos crear también modelos de negocios con ese enfoque social basados en estas tecnologías que permitan escalar, llegar y ofrecer una solución mucho más integral. Por ejemplo, el uso de drones o impresoras 3D en el campo del emprendimiento social o el Big Data en temas de movilidad o el Internet de las cosas para aspectos asociados también con el desarrollo de procesos productivos o la parte de sostenibilidad ambiental, etcétera, constituyen elementos o áreas interesantes para analizar. Aquí simplemente por mencionar algunos. Big Data, ¿cierto? Nosotros estamos escuchando hablar del Big Data desde hace años y muchas empresas, de hecho, ahora han tomado el Big Data como un elemento fundamental. Es importante también mirar las posibilidades que estas tecnologías nos pueden ofrecer desde el campo social, ¿cierto? Para la planificación de políticas públicas, por ejemplo, hay un campo, digamos, extraordinario. Políticas a nivel social. En materia de salud se vienen trabajando desde hace ya algún tiempo, pero, por ejemplo, políticas para diseño de políticas y de intervenciones en el campo de la atención al adulto mayor,
para lograr identificar necesidades, requerimientos, hacer previsión de requerimientos futuros, etcétera, etcétera. Servicios sociales en muchas áreas. En materia de movilidad ni se diga. Lo que ya hemos comentado del desarrollo de las Smart Cities, tiene el Big Data como un elemento fundamental para hacer sistemas de transporte mucho más sostenibles y para mejorar la movilidad de los territorios. En materia de energía, para definir esquemas de prestación de servicios de energía a usuarios en función de su perfil, historial de consumo, etcétera. Es decir, hay un campo enorme desde el punto de vista social o de aplicaciones sociales de esta tecnología. El blockchain también. La primera aplicación que vimos nosotros del blockchain fue el famoso Bitcoin con las criptomonedas, pero es una tecnología que ha mostrado tener unos campos de acción tremendos. Y de hecho ya hoy se están implementando esta tecnología para dar respuesta a ciertas necesidades sociales, ¿vale? Para manejo de datos de ciudadanos, por ejemplo, los gobiernos la están utilizando. Para transacciones comerciales, la ONU, por ejemplo, utilizó la tecnología del blockchain para hacer entregar subsidios económicos a refugiados y personas desplazadas en Siria, que utilizó esta tecnología para garantizar la seguridad de la transacción y que le llegara a la persona que debía llegarle la ayuda. Para el desarrollo de seguros con ese enfoque social, seguros sociales o colectivos. En el campo de la economía colaborativa, que se nos viene aquí también una tendencia importante en materia de innovación, todo el uso de esta tecnología puede ser fundamental. Y los drones, ya simplemente para mostrar un último ejemplo, un último caso, también fundamental. De hecho, recientemente, hace algunos meses, 2 o 3 meses, no recuerdo la fecha exacta, pero fue hace poco, en este semestre, el gobierno de los Estados Unidos le dio luz verde a Amazon para que hiciera el primer piloto de entrega de mercancía por debajo de las 5 libras a través de drones. Los drones suponen una revolución interesante en materia de logística. Y eso en el sector empresarial se viene hablando ya desde hace tiempo. Pero a nivel social también, para ayuda humanitaria, entrega de medicamentos. Ahora, por ejemplo, con todos los procesos del COVID. Aquí incluso al comienzo de la pandemia, yo vi algunas iniciativas de emprendimientos aquí locales de algunos chicos aquí de Barranquilla del uso de drones para la recogida de muestras, por ejemplo, o el transporte de las muestras, o incluso el envío de medicinas. En los campos de atención a desastres, prevención de riesgos laborales, etcétera, se viene utilizando desde hace tiempo. Y ni qué hablar en el campo de la agricultura, para agricultura de precisión, para exploración de offshore, para mirar las plantaciones petroleras, las explotaciones petroleras, perdón, en lo que tiene que ver también, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, ¿sí? En la asociación, la ONG Cuidemos al Amazonas, por ejemplo, lo utiliza para hacer seguimiento, mirar de pronto actividades de minería ilegal o de tala ilegal de árboles en cierta zona, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el reto aquí? Debemos propender por una apropiación de la tecnología que sea socialmente más responsable y enfocada también a unos fines sociales, con el objetivo de lograr cerrar esas brechas que existen entre las comunidades y ofrecer soluciones a las problemáticas que tienen. En términos generales, nosotros podemos decir que en estos procesos de innovación social la tecnología puede jugar tres roles fundamentales. Cerrando brechas, permitiendo el acceso a ciertas soluciones a colectivos que antes no lo tenían. Articular iniciativas, que no es menos importante. Hoy día, gracias a las tecnologías, nosotros podemos articularnos con inversores que están en la otra parte del mundo, con emprendedores que están en otros países, con personas expertas en determinadas áreas que nos pueden ofrecer soluciones o dar ideas interesantes a esas necesidades o requerimientos que nosotros tenemos. Entonces, la parte de articulación se puede explotar o se puede ensanchar con el uso de la tecnología y catapultar a iniciativas, poder llegar a más personas, tener un impacto mayor, poder cambiar nuestro ámbito de influencia, ¿vale? Y llegar a comunidades mucho más grandes o más lejanas. La tecnología nos permite todos estos elementos y tenemos que ser conscientes de su importancia y poder aprovecharlas en estos procesos. Ahí, ya para cerrar esta parte, los procesos de innovación social son fundamentales, como un elemento, una estrategia para poder dar respuesta a estas necesidades, a estas problemáticas. Pero tenemos retos fundamentales como país, como territorio, para poder adelantar estos procesos.
Yo diría que entre los 3 retos más importantes se encuentra, primero, comprender mejor el proceso, entender mejor cómo se da. Decía Marta al comienzo de la presentación, la innovación social es un enfoque reciente. En la práctica, la innovación social siempre ha existido, pero como objeto de política pública es reciente. Es decir, se comienza a hablar de innovación social en este siglo, 2003, 2004, ¿vale? Y se comienza a trabajar o a definir políticas de innovación social incluso hace 10 años, aproximadamente 10, 12 años. ¿Qué significa eso? Necesitamos comprender mejor el proceso, las barreras, los elementos que están detrás, para poder implementar políticas acorde y para poder ayudar a esos emprendedores o a esos innovadores sociales. Segundo, necesitamos consolidar un ecosistema de innovación social. La innovación no se da en el vacío. Necesitamos, por lo tanto, una red de actores en diferentes ámbitos que contribuyan a esos procesos. Ya les comentaré un poco sobre este elemento. Y no menos importante, promover la participación y el empoderamiento. Estos procesos de innovación social requieren la participación activa de las comunidades. Y esto es un punto en donde quizás nosotros tenemos ciertas, o podríamos tener ciertas desventajas, en el sentido de que nosotros necesitamos crear espacios y herramientas que permitan una participación más activa de la ciudadanía, en la propia identificación y resolución de sus problemas, fortalecer ese capital social que muchas veces por elementos históricos o culturales a veces no hemos logrado nosotros consolidar, en el sentido de que a veces predomina más la desconfianza, por ejemplo, con el otro, que realmente esa capacidad de mirar esa potencialidad y esa forma como podemos complementar. Con relación a la comprensión del fenómeno, simplemente, por ejemplo, aquí yo les señalo, esta es una gráfica de uno de los autores líderes en estos procesos, que trabaja en una de estas organizaciones de referencia a nivel mundial. Murray y sus colaboradores desde hace algunos años plantearon de que el proceso de innovación social tiene esas 6 etapas. La identificación de las demandas o problemáticas, el desarrollo de propuestas, pilotos, ¿vale? Pilotos de la solución a esta problemática, y luego ese proceso que hemos hablado de crear un modelo que garantice su sostenibilidad, su replicabilidad, hasta llegar realmente a desarrollar un cambio sistémico en el entorno, en el contexto, en la forma como las personas actúan o se comportan con relación a ciertas situaciones. Lo importante aquí es entender las barreras que están detrás, las barreras que sufre la persona, el innovador que quiere de pronto encontrar esa solución y las barreras que puede encontrar en el entorno. ¿Vale? Muchas veces las barreras están asociadas al acceso a la tecnología o al conocimiento necesario, lo que comentábamos hace algún momento. Tenemos que saber, entender, identificar esas barreras y a partir de allí lograr crear un ecosistema y proponer medidas o estrategias que ayuden a ese emprendedor a superar esa barrera, con una mayor conexión con los centros tecnológicos o los centros de conocimiento, las universidades, etc. Y barreras en el entorno. A veces no hay una política pública adecuada para cimentar este proceso, desde el punto de vista de apoyo a nivel financiero, incluso desde el punto de vista institucional. Y también a veces se carecen de servicios de soporte, a nivel técnico, apoyar a esos emprendedores o apoyar a esos innovadores para que lograr ampliar, digamos, esa iniciativa. Es muy importante, por lo tanto, en el marco de esto, de la comprensión del fenómeno, visibilizar estos procesos de innovación social. En términos generales, las innovaciones, como lo dije en su momento, no surgen del vacío. Y muchas veces, para innovar, es más importante la capacidad que tengamos de implementar, obviamente, una solución, ¿vale? Y adaptarla a nuestro contexto, que a veces el hecho de que se nos ocurra a nosotros la idea de cero. De hecho, muchos innovadores lo que hacen es adaptar o mezclar o combinar ideas o soluciones que de pronto existen en otros territorios. Entonces es muy importante que nosotros visibilicemos estos procesos, primero para darle valor, para que la gente sepa lo importante que es. Y segundo, para que vean que se pueden adelantar y que hay esquemas de intervención, iniciativas de innovación social que pueden ser incluso replicadas. En estos procesos de innovación social la replicabilidad es fundamental. ¿Y cómo se logra la replicabilidad? Ya habíamos comentado, alianzas, haciendo franquicias, y eso se logra difundiendo la iniciativa y que la gente sepa cómo funciona, cómo opera y estén más interesados en apropiar. Entonces, es necesario visibilizar estos procesos. Aquí en Colombia se llevaron a cabo algunas iniciativas en el año 2012. De hecho, aquí en Colombia se creó en su momento un centro de innovación social que estaba en el marco de la ANSPE, cuando existía la ANSPE, la Asociación Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema.
Y se crearon programas, en el marco de ese centro, programas como por ejemplo Hilando para identificar iniciativas de innovación social en Colombia, y se creó un catálogo en donde se plantearon esas iniciativas para hacerle difusión y reconocimiento. La CEPAL también tiene varios estudios sobre innovaciones sociales en América Latina. Ustedes pueden ingresar a la página web de la CEPAL, encontrar la información, que repito, puede ser fuente de ideas para ustedes. El otro punto, como les comentaba, era consolidar ese ecosistema. La innovación, tanto empresarial como social, etcétera, ninguna innovación se da en el vacío. La innovación se da en el marco de un ecosistema en donde confluye no solamente el actor que va a liderar la innovación, ya sea una empresa o una ONG, una fundación, el propio colectivo social, sino también se necesita de un marco adecuado, la acción del Estado, se necesitan de instituciones de soporte, instituciones financieras, inversores públicos, privados. Es muy importante consolidar ese ecosistema. Si no, no podemos adelantar estos procesos, ¿cierto? Y eso es un reto grande que tenemos aún en nuestros territorios, ¿vale? Crear estos programas de fomento, consolidar este ecosistema. Las universidades han estado muy volcadas en estos procesos en los últimos años. Hay iniciativas muy interesantes a nivel nacional. Muchas universidades han desarrollado estructuras al interior de las universidades para conectar sus investigadores y llevar sus capacidades, transferir sus capacidades a la sociedad o a aquellos que quieren o que necesitan ese soporte para implementar sus iniciativas. A nivel nacional, por ejemplo, una iniciativa muy interesante en el marco de esta temática en particular ha sido el Parque Científico de Innovación Social que desarrolló la Universidad Minuto de Dios, ¿vale? O el primer parque científico orientado a la parte de innovación social, en donde incluso ellos tienen un observatorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Orientado precisamente a poner en valor esas capacidades de la universidad, ponerla a disposición de los otros colegios. Y así como eso, tenemos muchos ejemplos incluso de universidades locales, y que muchos de nosotros hemos visto, de hecho, en situaciones como esta, ahora con la coyuntura de la pandemia, volcadas, ¿cierto? Con emprendedores locales para tratar de encontrar soluciones de diversos tipos. Diseño de ventiladores, diseño de máscaras, etcétera, etcétera. Este tipo de ecosistemas son fundamentales y es necesario crear esas estructuras. Yo les decía, es muy importante ese empoderamiento y esa participación de la ciudadanía. Hay que buscar esos espacios. Desde un punto de vista más innovador, se comienza a trabajar, por ejemplo, bajo la metodología de los Living Labs. Aquí en Colombia se han implementado algunos, Medellín, por ejemplo, con Ruta N, y en el marco de sus políticas de transformación urbana, ha desarrollado algunos Living Labs también en el sector de la telesalud, que al final son espacios en donde se conecta de manera directa al usuario, al colectivo final al que se le va a dar la solución, con esas entidades de soporte y esos emprendedores, para identificar de manera más clara, más rápida, las necesidades, desarrollar soluciones, prototipar, etcétera, etcétera. Es muy importante adelantar eso. Aquí simplemente para que ustedes vean, hay muchas redes que se han venido generando en los últimos años para fomentar sobre todo la innovación social desde el punto de vista de emprendimientos sociales, desarrollar modelos de negocios que satisfagan estas necesidades con unos criterios de sostenibilidad claros. Y es muy importante aprovechar todas estas iniciativas. El BID, por ejemplo, tiene de hecho un Innovation Lab orientado específicamente a procesos de innovación social, en donde trabajan fundamentalmente a través de esquemas de innovación abierta, más o menos siguiendo el esquema que están viendo en pantalla. Definen concursos para identificar la problemática con la participación activa de la propia comunidad, que sean ellos los que definan los problemas, sean ellos los que prioricen las necesidades, y a partir de allí, con esquemas de innovación abierta, hacen concursos para que expertos de diferentes áreas, en diferentes entornos, académicos, empresariales, etcétera, ofrezcan soluciones. Y a través del BID se canalizan recursos para la implementación. Lo que están viendo al final en el extremo derecho de la pantalla es precisamente una innovación que surgió de procesos como este, que fue esta silla de ruedas todoterreno, desarrollada incluso con apoyo de investigadores del MIT. ¿Vale? Una solución para personas que se encuentran en situación de movilidad reducida en zonas rurales, en donde las sillas de ruedas tradicionales no son la mejor solución. Y aquí para terminar, bueno, estas son unas cifras del Observatorio Nacional de Innovación Social, precisamente que está en el marco de este Parque Científico de Innovación Social de la Minuto de Dios,
Una cifra que levantaron en el año 2018. A mi juicio no es una representación exacta de todas las organizaciones en Colombia que llevan a cabo procesos de innovación social, pero nos sirve simplemente para señalar lo siguiente. Fíjense que, bueno, como muchas cosas en nuestro país hay una clara concentración, es decir, Bogotá, después le sigue de pronto Medellín, son las dos ciudades que concentran entre las dos casi el 80% de las organizaciones o instituciones que adelantan o llevan a cabo estos procesos. Otras ciudades son otras ciudades del país, ellos simplemente contabilizaron 8. Repito, yo creo que ya a día de hoy son muchas más las organizaciones que están aquí detrás, pero un elemento que yo creo que no ha cambiado es ese alto grado de concentración. ¿Vale? Eso, bueno, digamos, es interesante que estas organizaciones se lleven a cabo, pero aquí también lo que yo quiero llamar la atención es la necesidad que nosotros desde nuestro ámbito local, regional, también fomentemos el desarrollo de estas organizaciones. ¿Vale? El desarrollo de estos espacios, ya sean Living Labs, centros académicos o ya sean organizaciones de otro tipo o programas en el marco de los propios gremios económicos, etcétera, que adelanten o que tengan como finalidad o como objetivo específico el fomento de estos procesos de innovación social. En la medida que vayamos consolidando estas organizaciones, estos procesos tendrán un desarrollo mayor, ¿vale? Y es muy importante para su fomento y para su consolidación en los contextos locales y regionales. Bueno, muchísimas gracias. Dejo ahora el espacio para preguntas. Bueno, Marta, bueno, muchas gracias, Halder. Déjame aquí encender un momento la luz. Tranquilo. Bueno, agradecemos a nuestro conferencista invitado por lo provechoso que ha resultado el abordaje de esta temática y procedemos a leer algunas preguntas formuladas por nuestros participantes. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, Halder. ¿Me cuentas si estás listo? Sí, adelante. Listo, bueno. Nos pregunta Silvana Martínez, ¿cómo ha sido la experiencia de los entes territoriales en los proyectos de innovación en la región Caribe? ¿De innovación en general? Sí. Ok. Bueno, aquí en Colombia ha habido algo interesante que creo que de pronto muchos de ustedes conocen, con el cambio de la ley de distribución de las regalías, se abrió un recurso importante para el fomento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y allí se han desarrollado iniciativas importantes en materia de desarrollo científico a nivel investigativo, en materia de innovación a nivel general y en materia de innovación social. De hecho, en las últimas convocatorias, por ejemplo, que se plantearon para el bienio actual, que de hecho salieron el año pasado, las convocatorias que organizó MinCiencias, existían convocatorias o líneas específicas para procesos de innovación social. Pero yo creo de que aquí se está adelantando un proceso importante. Una de las restricciones que fundamentalmente ha tenido nuestro país es precisamente la disposición de recursos públicos para apoyar procesos de innovación. Y hablo de innovación en general, es decir, aquí en Colombia la inversión en I+D+I es muy baja, ¿vale? Si nosotros tenemos en cuenta las estadísticas nacionales, yo creo que no llegamos al 0,3% del Producto Interno Bruto en inversión en I+D. Y estamos incluso por debajo de la media de América Latina y el Caribe. Entonces, hemos tenido tradicionalmente pocos recursos para incentivar estos procesos de innovación. Y no nos digamos mentira, la parte de los recursos es fundamental para la implementación de cualquier política pública. Es decir, es importante obviamente crear un marco legal, institucional que sea favorable, ¿sabes? Y ahí ha habido algunos avances importantes. Pero si no se tiene ese músculo, esos dientes, como yo les digo, que es la parte financiera para realmente apoyar iniciativas, realmente los impactos que vamos a tener desde la intervención pública va a ser muy poco. Pero yo creo que aquí se ha abierto en Colombia un espacio interesante, oportunidades interesantes, con la disposición de estos recursos de regalías. Y los recursos tradicionales que ha manejado, por ejemplo, MinCiencias no han sido, digamos, los mejores. De hecho, en los últimos años lo que se ha visto es una disminución de esos recursos en muchos campos. Pero en cambio, los recursos disponibles a través de inversiones o que se canalizan a través del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías han sido recursos interesantes. Entonces, ahí hay una oportunidad importante. Los entes territoriales también han hecho un proceso de aprendizaje, ¿vale? Algunos más que otros, ¿vale? Es decir, en términos generales, nosotros sabemos que las políticas aquí en Colombia han estado muy centralizadas y yo creo que ha hecho falta consolidar capacidades regionales desde el punto de vista público
para que se entienda y se comprenda mejor el valor de la ciencia y la tecnología y el hecho de la necesidad de cómo diseñar esquemas de intervención que sean adecuados para el fomento de la ciencia, la tecnología, de la innovación en los diferentes ámbitos. Yo creo que allí todavía hace falta mucho proceso digamos, de conocimiento, de entrenamiento, de apropiación por parte de los propios entes territoriales. ¿Sí? Hay algunos que de pronto han hecho algunos esfuerzos más que otros, ahí y lo vemos, algunos departamentos que han llevado cierto liderazgo en la ejecución pública de estos recursos, hay departamentos en donde han tenido problemas, hay algunos departamentos que han creado en el marco de sus secretarías de desarrollo o en el marco de su propia institucionalidad, digamos, esquemas para fomentar estos procesos y profesionales que han llevado a cabo los proyectos. Y yo creo que eso es interesante. Pero el nivel es desigual y yo creo que se necesita consolidar eso más en el ámbito territorial para que se pueda tener una visión más clara, porque al final estos procesos de innovación tienen una característica, sobre todo los de innovación social, son muy, ¿cómo diríamos? Bottom-up, ¿cierto? Nace mucho de la participación de la comunidad, nace mucho incluso del conocimiento que se tenga, no solamente del problema, sino de la situación, el contexto en el que se da el problema, que es fundamental, ¿cierto? Acceso a agua potable, por ejemplo, es un problema que puede existir en el Chocó, en el Magdalena y pueden estar en otros departamentos de la costa Caribe. Pero la situación en la cual ese problema se da en un departamento y en otro puede ser diametralmente diferente. Entonces, por eso se necesita mucho el diseño de políticas que estén adecuadas, adaptadas a las características del propio contexto. Entonces, ha habido experiencias interesantes, pero se necesita seguir avanzando en eso. Bueno, precisamente la última pregunta tiene que ver con este tema. Nos pregunta Dina Luz Meléndez. ¿Ha habido algún cambio en las políticas públicas recientes para el desarrollo de estrategias de innovación social en los territorios en Colombia? En Colombia se intentó, no recuerdo ahora exactamente el año, no sé si fue por ahí en el 2010, no, 2012, algo así, 2013, desarrollar la primera política de innovación social. De hecho, fue interesante porque cuando comenzó a plantearse, se planteó incluso con un enfoque, un esquema participativo, en donde se crearon diferentes nodos a nivel regional, el nodo Caribe, el nodo Pacífico, el nodo Central, etcétera, en donde se iba levantando con la participación de actores locales, sugerencias, identificación de problemáticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final esa política creo que al final nunca vio la luz como una política concreta, pero sí ha habido, digamos, algunos cambios interesantes en algunos programas específicos que se han venido implementando. Como les comento, en el marco de los recursos, por ejemplo, del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, la línea digamos, hay una línea específica, por decirlo de alguna manera, orientadas a procesos de innovación social. Es decir, ya no solamente se está hablando de procesos de innovación empresarial, sino la necesidad de adelantar también estas iniciativas específicas de innovación social. A nivel más macro, a nivel general, yo creo que al final vamos a llegar a una mayor convergencia entre las políticas existentes a nivel de innovación empresarial y las políticas sociales. De hecho, esa es la dinámica que se ha venido dando a nivel mundial. Aquí en Colombia, por ejemplo, Colciencias sacó hace 2 años casi lo que fue el libro Verde 2030, creo que lo titularon así, y era un libro en donde planteaba las directrices para hacer un cambio en la política general de ciencia y tecnología e innovación hacia lo que se denomina actualmente las políticas de cambio transformativo, que al final son políticas de innovación con un enfoque social fundamental, ¿cierto? Son políticas de innovación general donde está el componente empresarial, pero ya se habla de que no basta con financiar la I+D, no basta con dar apoyos específicos a empresas, eso es importante hacerlo, pero es necesario, si realmente queremos lograr una transformación, políticas que vayan más a fondo, políticas que logren una transformación, un cambio en el sistema, ¿vale? Y esas políticas denominadas de cambio transformativo lo que persiguen es, por ejemplo, si estamos hablando de sostenibilidad o estamos hablando de movilidad, de energía, etcétera, no solamente es invertir para encontrar nuevas fuentes de energía o apoyar determinados procesos de innovación en las empresas, sino cómo crear todo un cambio en el sistema, en la manera como se comporta el ciudadano. Si estamos hablando de movilidad, invertir en investigaciones en movilidad sostenible, pero al mismo tiempo invertir en procesos de apropiación social de esa tecnología, incluso participación comunitaria y apropiación social de la tecnología para lograr esa transformación en el ciudadano que va a utilizar esos esquemas de transporte.
Entonces yo creo Bueno, que así va la orientación. En el marco específico ya hay, digamos, algunas fuentes de financiación interesantes para proyectos de innovación social. Incluso a nivel ya más operativo se han tenido algunas iniciativas también a nivel del uso de bonos de impacto para financiar procesos de innovación social y financiar promover la participación de inversores privados en proyectos sociales. Ha habido algo interesante allí, algunos cambios relevantes. bueno, Haider, muchísimas gracias por habernos traído un tema tan interesante y tan importante para el desarrollo de nuestra región Caribe. Bueno, antes de finalizar este webinar, quisiera contarles a todos nuestros participantes que se encuentran abiertas las inscripciones de la especialización en desarrollo social. Si ustedes requieren mayor información, pueden contactarnos al celular 314-594-7208 y al correo martar@uninorte.edu.co. Bueno, ya para finalizar, también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como @uninorteco. Muchas gracias por su participación y feliz tarde. Muchas gracias, Haider. Muchas gracias a ti por la invitación y espero estar con ustedes nuevamente en algún espacio como este. Hasta luego. Bueno, feliz noche, bendiciones para todos. Bendiciones.